Hoy vamos a hablar con Bernardo Fraga, que nos va a sacar de las dudas que tenemos alrededor de la inversión inmobiliaria. ¿Qué significa invertir? ¿Conviene invertir en bienes raíces? ¿Nos volvemos ricos o por lo menos tenemos alguna aspiración mediana de vivir dignamente invirtiendo en una casa, un terreno, ese tipo de cosas, ¿no, Isa? La verdad es que la oferta inmobiliaria en Querétaro es enorme. Bueno, yo creo que en todo el Bajío. Pero el tema es cómo sé en dónde invertir y qué tanto puedo aspirar a recuperar mi inversión en un corto, mediano o largo plazo. Todo eso son decisiones que deben de ir acompañadas de la mano de un experto, pero sobre todo, primero que tú pienses qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar y también, por supuesto, cuánto tienes, para qué me alcanza y dónde me conviene invertirlo para poder tener una inversión a largo plazo y que pueda tener, pues, después se traduzca eso en riqueza. Vamos a hablar de eso con Bernardo y nos va a sacar de dudas. Así que ponle play y quédate con nosotros. Estás viendo y escuchando La Casa. Bienvenidos y bienvenidas. Uno pensaría que cuando estamos en momentos de crisis es cuando más debiéramos de estar resguardados, protegidos, cuidados o autocuidados, autoprotegidos, autorreservados. Pero resulta que, pues contrario a lo que uno pensaría, la época pandémica significó una enorme oportunidad para el sector inmobiliario. ¿Por qué invertir en el sector inmobiliario? ¿Por qué invertir en bienes raíces en plena crisis? Parece como autotortura, flagelación o algo así, pero parece que hay razones interesantes. Hemos invitado hoy a la casa a Bernardo Fraga para hablar precisamente sobre lo que significa invertir en tiempos de crisis. Isa. Bienvenido, Bernardo, qué placer tenerte con nosotras. La verdad es que me interesa muchísimo platicar de esto porque durante la pandemia precisamente como que todo el mundo estábamos muy asustados acerca de qué hacer con nuestro dinero. Y lo que pasó fue que mucha gente regresó a pensar en este consejo que nos daban los abuelitos de la mejor forma de guardar tu dinero es enterrándolo. ¿Y qué significa eso? Invertir en tierra. Cuéntanos, ¿por qué es importante invertir y para qué nos sirve? Correcto, Isa. Pues miren, Claudia, qué gusto tenerlas por aquí. Mira, la realidad es que durante la pandemia tuvimos una contracción muy importante del mercado de la construcción y sobre todo el mercado inmobiliario, principalmente por las restricciones sanitarias. Los constructores no podían desarrollar, las personas no podían salir a trabajar y hacer sus actividades normales. ¿Qué fue lo que ocasionó? Una muy baja demanda principalmente en el sector inmobiliario de insumos para la construcción. Esto lo que ocasionó fue que la inflación bajara, entonces lo hizo un oasis para aquellos inversionistas que quisieran invertir en tierra o en propiedad para precisamente potencializar sus rendimientos. Ahora, quisiera aclarar, hay una diferencia muy importante entre rendimiento y plusvalía. ¿Qué es un rendimiento? El rendimiento básicamente es el fruto de mi trabajo, es decir, todo aquello en lo que yo invierto y el hecho de haber invertido y haberle aplicado esfuerzo, tiempo y dinero, obviamente el retorno, ese es el rendimiento. Okay. En cambio, la plusvalía es básicamente el fruto de todas aquellas actividades o cosas que no son de alguna manera, pues, responsabilidad mía. Es decir, todas aquellas actividades o sucesos extrínsecos a mi inversión. Por ejemplo, tengo una casa y cerca de esa casa construyen un puente. Es correcto. O un centro comercial. Es correcto. Eso es lo que le agrega valor a mi casa o a mi terreno. Eso es correcto. Y eso es la plusvalía. Eso es la plusvalía. Ya. Entonces, hay una diferencia muy grande entre plusvalía y rendimiento. Entonces, perfecto. ¿Por qué fue importante para las personas haber invertido en la pandemia? Fue porque precisamente cuando se reanudó la actividad 1 año y medio, 2 años posteriores a la pandemia, ¿qué sucede? Todo el mundo quería hacer todo al mismo tiempo, automáticamente haciendo que los precios se elevaran y que la inflación empezara a escalar. Entonces, aún así estamos a muy buen tiempo, ¿sí? Porque estamos de alguna manera en esa colita, digamos, de donde todavía estamos aprendiendo a acostumbrarnos a la no pandemia o a, mejor dicho, ya que se vuelva una endemia el COVID-19 y por lo tanto todavía hay muy buenas oportunidades en el mercado inmobiliario para invertir. Es decir, no es crítico, no nos pone en riesgo, entre comillas, para aquellos que, intuyo, tienen la posibilidad de hacer una inversión en bienes raíces. Es correcto. La verdad es que yo cuento con información y pues es, bueno, conocimiento del público en general que la inflación en los últimos meses ha sido
escalando a niveles que no habíamos visto hace más de 5 años. Eso es preocupante porque cualquiera que, digamos, quiera invertir en alguna otra actividad o en algún otro esquema, corre con mucho mayor riesgo que en la parte inmobiliaria. En la parte inmobiliaria tenemos la ventaja de que sí partimos de un precio y a partir de cierto tiempo empezamos a ver, sin realmente hacer mucho, una plusvalía o un rendimiento, dependiendo en qué es lo que estemos buscando y qué es lo que estemos procurando para nosotros. Ahora, Bernardo, hay otros factores que influyen también en el precio, en el costo, en el valor de los bienes inmuebles, como las decisiones que se toman desde Banjico. Platícanos cómo es que impactan. Correcto. Bueno, les platico. La TIE es la tasa de interés intercambiario de equilibrio. ¿Qué significa esto? Es una tasa de interés que se establece, y por ponerlo en términos mucho más sencillos, que acuerdan el Banco de México junto con toda la banca nacional para ponerlo como un suelo, es decir, a partir de ese valor, para arriba se establecen las tasas de crédito para distintas actividades, llámese para créditos inmobiliarios, para créditos al consumo, para créditos en distintos sectores, ¿no? El sector industrial, etcétera. Entonces, ¿qué ha sucedido en los últimos meses o en el último año? La tasa de referencia ha ido incrementando, haciendo que los créditos hipotecarios sean cada vez más caros. Entonces, para las personas que ahorita tienen liquidez, es muchísimo más sensato o hace más sentido, en lugar de tener su dinero estático o invertido en algunas cosas con mayor riesgo, invertirlo en un bien inmueble, porque de esa manera pueden acceder a un crédito que todavía no les resulte tan caro y hacerse de un bien inmueble que la plusvalía aunada con el rendimiento permita que el inmueble inclusive se pueda llegar a pagar solo, como es el caso de una renta, por ejemplo. Ah, entiendo. Oye, Bernardo, ¿y cómo decido en qué me conviene invertir? Porque tenemos una vasta oferta inmobiliaria. Podemos comprar departamento, una nave industrial, una casa, un terreno, Negocios. un local comercial, una plaza ajá. comercial. ¿Cómo elijo en qué invertir mi dinero? Bueno, la primera pregunta que les haría yo es principalmente qué tan rápido quieren obtener su rendimiento o qué tan rápido quieren obtener esta plusvalía. Por ejemplo, si ustedes requieren un rendimiento rápido, un rendimiento agresivo, yo les recomiendo que siempre inviertan en lotes residenciales. ¿Por qué? Porque un lote residencial realmente se compra el lote y no requiere mayor trabajo más allá del papeleo y de la escrituración, pero no requiere de un mantenimiento tal cual, no requiere básicamente de una infraestructura, simplemente es como lo decía la abuelita, tener el dinero enterrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el rendimiento que va a tener ese inmueble? El rendimiento básicamente va a venir de dos factores, de la oferta y la demanda, pero también de la plusvalía del lugar y cómo la zona se va a ir gentrificando y se va a ir desarrollando. Y que eso va a seguir creciendo sin que tú inviertas absolutamente nada. Es correcto. O que la inversión sea mínima. Entonces, realmente va a depender de cuáles son sus necesidades. Ahora, si ustedes lo están viendo como una inversión a muy largo plazo y que tengan un retorno no tan agresivo, pero constante, lo ideal sería el arrendamiento, ya sea el arrendamiento de una casa, de un departamento o de un local comercial. Es como una gotita segura, ¿no? Es correcto. Y también esas rentas van a ir incrementando en función de la inflación y van a ir incrementando en función de la plusvalía del lugar y de la oferta y la demanda. Es decir, que una persona que tiene estos elementos que hoy tú nos estás compartiendo, Bernardo, puede literal vivir de sus rentas. Es correcto. Es como un juego del Monopoly. Okay. Empiezas primero con una pequeña propiedad, pues posteriormente la vendes, compras otra y poco a poco vas incrementando tu patrimonio. Ya. Oye, y cuando inviertes, por ejemplo, en un lote, decías, en un terreno, sin que haya una construcción y demás, ¿cómo elegir aquel que justo esto tenga estas características? Si quiero tener mi dinero de regreso pronto, este rendimiento del que hablas, ¿cómo tomo estas decisiones respecto de qué zona me conviene más o no? Yo pensaría todas las zonas del municipio del Marqués que han tenido un desarrollo ¡pum!, exponencial, ¿no? Pero cuando uno pasa por ciertas zonas dices, uy, aquí no hay nada, aquí es puro terreno, es puro cerro, de aquí a que crezca esto, quién sabe. ¿Cómo le hacemos para tener como esta bolita mágica y decir, aquí va a crecer? Correcto. Hay distintos indicadores, hay distintos, digamos, características que los terrenos deben de tener o el desarrollo debe de tener para que de alguna manera garantice la plusvalía y garantice el rendimiento al inversionista. ¿Cuáles son estos? Lo principal que yo les recomiendo a mis clientes es busquen una zona de alto desarrollo, con alta infraestructura,
¿Qué es la infraestructura? Básicamente que cuente con los servicios indispensables, como lo son buenas vialidades, áreas comerciales cercanas y sobre todo la parte educativa. Eso es algo que en el día a día hace que la cotidianidad resulte interesante y que también le incremente la plusvalía al inmueble. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, también va a depender de, uno, el presupuesto que uno tenga y dos, qué tan factible y qué tan rápido quiere uno vender ese lote. Por ejemplo, mientras más grande sea el lote, es más improbable que el lote se pueda vender por el monto de inversión. En cambio, los lotes más pequeños, que también tiene mucho que ver la regularidad del lote. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tan regular es en sus dimensiones? Si es un lote con características, pues, de alguna manera muy difíciles, como una pendiente muy pronunciada o, por ejemplo, en una zona muy rocosa o con una distribución compleja, es decir, muy poco frente, mucho fondo, o muy corto de un lado, muy largo del otro, esos se consideran terrenos irregulares. Esos, desde el punto de vista comercial, son más difíciles de vender porque lo que se construye ahí tiene que ser hasta cierto punto algo particular y no tan estándar como un lote regular, ¿no? Con medidas hasta cierto punto convencionales. Ok, oye, ¿y qué tan diferente o dispar es invertir en esto? Me centraría solamente en este asunto de los lotes. Yo puedo comprar un lote en la zona metropolitana, pero a lo mejor se me antoja comprar un lote en Amealco o en la Sierra Gorda o en Huimilpan o en otros polos de desarrollo del estado que pues a lo mejor yo lo vería mucho más lento, pero más seguro, no lo sé, a ver. Correcto, les platico un poquito. Aquí tocamos varias aristas, varios puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de invertir en cualquier punto del estado, bueno, hablamos de que hay que conocer principalmente cuál es la condición legal del predio. Es decir, no todos los predios son sujetos de compra. Por ejemplo, hay unos predios que por ejemplo, el uso de suelo no se puede construir o por un tema de reserva ambiental. Por ejemplo, hablabas de la Sierra Gorda. Bueno, la verdad la Sierra Gorda tiene muchas restricciones y hay varios predios que aunque los compres, comercialmente no puedes hacer nada, no puedes tocar porque son reserva o área natural protegida. Natural protegida, es correcto. Y otra cosa que también es muy importante, entramos en temas un poco más delicados como el tema ejidal, que no son propiedad privada, es decir, es comunal. Entonces, eso es muy importante a la hora de que ustedes vayan a decidir o de que una persona vaya a decidir comprar, que indague y que averigüe. Precisamente por eso yo siempre recomiendo que se asesoren con un profesional, que se asesoren con una persona que conoce y que sabe principalmente qué es lo que debe de buscar y de indagar al momento de ofrecer una propiedad, porque no nada más es comprar por comprar. Claro, claro. Bernardo, hemos oído este consejo de que la mejor forma de hacer dinero es invirtiendo en bienes raíces y conocemos historias de éxito de gente que de verdad vive de sus rentas, como decía Clau, ¿no? Pero, ¿cómo empezamos a descubrir el hilo negro? La verdad es que es algo a lo que todos aspiramos, pero no sabemos por dónde empezar. ¿Qué le sugerirías tú a tus clientes? Correcto. Bueno, si en este caso, por ejemplo, yo soy un claro ejemplo. Yo inicié en el tema inmobiliario hace 7 años. Yo realmente no contaba con ningún bien inmobiliario, no sabía y realmente mi única visión de tener un bien inmobiliario era tener mi propia casa, ¿no? No se expandía más allá de eso. Sin embargo, yo los invito a primeramente inicien con algo pequeño, con algo que a ustedes no les genere, pues realmente las inversiones son no tanto para sufrirlas, sino para disfrutarlas y es un ahorro a futuro. Pero no solamente un ahorro, es algo que pensamos que va a tener un rendimiento y que va a tener una plusvalía detrás. No es como cuando uno tiene el dinero debajo del colchón y al final ya no le alcanza para nada. Claro. Entonces, yo les recomendaría que se acerquen con los desarrollos, con los asesores de confianza, para que principalmente empiecen a explorar, de acuerdo a sus necesidades, a su presupuesto o a sus ingresos, cuál es un inmueble que pudieran ir comprando y hacer un plan de pagos. O sea, es como cualquier cosa, como cuando uno compra un auto, como cuando uno paga su casa, es simplemente uno se acerca y pregunta y pues uno manifiesta sus necesidades y empieza a lo mejor de poco, con un terreno de 128 metros, dando unas mensualidades de 10,000 pesos o 5,000 pesos, de acuerdo al presupuesto. Ahora sí que en el mercado inmobiliario hay un producto para todos. Y la intención aquí es que no se dejen abatir por el hecho de que, es mucho dinero. Bueno, es algo constante, es algo que uno tiene que ir poco a poco ahorrando, que uno lo tiene que visualizar y al cabo del poco tiempo, pues bueno, ya no se hace de una propiedad.
esa propiedad ya tiene un rendimiento, ya tiene una plusvalía. Si uno no la desea desarrollar, la vende y sigue uno en este juego. Es como como lo mencionaba, como un Monopoly. Uno va adquiriendo poco a poco con los remanentes de ingresos que uno tiene. A veces el aguinaldo, pues no hay que acabárselo, ¿no? Podemos agarrar una parte. Podemos dar el enganche con el aguinaldo. Podemos dar el enganche, es correcto. Una manera muy sencilla es con el aguinaldo, das tu enganche, das tu apartado. Hay veces que también acerco propiedades, es decir, me junto con un amigo de mucha confianza, me junto con mi esposa, con mi pareja, con mi hermano, con mi abuelo, mi papá, y empezamos a sumar ingresos, a sumar posibilidades, y poco a poco van viendo como al cabo de 3, 4 años el terreno se paga solo. Oye, es que cuando escuchamos inversión, pensamos en que solamente los ricos pueden hacerlo, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, Bernardo, pienso, hay muchos que dicen, no, pues invierte en las bitcoins famosas que hoy están súper de moda, o invierte en la bolsa, o invierte en esto, el otro, o en las famosísimas pirámides, estas que vende el más y menos. Pero invertir en bienes raíces, lo pongo así en comparativo, ¿cuánto riesgo tengo en comparación a otros ejercicios de inversión en tanto que me refiero a bienes raíces? Correcto. Bueno, nada más quisiera platicar algo muy, muy breve. Todas las inversiones, cualesquiera que sea, implican un nivel de riesgo. Claro. Qué tan grande o qué tan pequeño va a depender principalmente de 2 factores. De la certeza jurídica de la inversión que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué es la certeza jurídica? Es básicamente qué tan bien armado legalmente está el proyecto de inversión. Porque podemos hablar de bitcoins, podemos hablar de la banca, podemos hablar también de la bolsa de valores, que si bien están muy regulados, el nivel de riesgo es muy alto. El nivel de riesgo en la bolsa de valores, un día tienes tanto, el otro día no tienes. Nada, claro. Y igual las bitcoins, ¿no? Un día están en cientos de dólares y de repente miles de dólares y de repente nada. 40% en una semana para Es correcto. Sin embargo, en el tema inmobiliario, la ventaja que tenemos es que el riesgo, siempre y cuando tengamos la certeza jurídica de lo que estamos comprando, el riesgo es mínimo. Ya. Entonces, y la ganancia acumulada es mucho más vasta y mucho mayor que cualquiera de las otras inversiones cuyo riesgo es tan volátil, tan grande y hasta cierto punto tan poco regulado como el tema inmobiliario. Si es que uno pensaría inversión, inmediatamente piensas en tener el dinero constante, Claro. sonante aquí en la mano, ¿no? Y las bienes raíces significan eso, una inversión segura de futuros, de futuros medianos o de largos futuros, ¿no? Es correcto. Es un tema de paciencia, pero que la verdad es que el retorno es muy, muy bueno. Solo es que hay que esperar y poco a poquito llegará. Pues apostémosle a vivir de nuestras rentas. Yo creo que sí. Terminando esta entrevista, platicamos contigo, Bernardo, y hacemos una coinversión, mi querida Clau. Va, me late, porque además tendremos que pensar también en vivir en comunidad, ¿no, Bernardo? Digo, tú estás muy chavito, pero va a llegar un momento en el que pues todos vamos a tener que vivir en comunidad para cuidarnos entre nosotros. Ya me vi en una comuna hippie. Me encanta, yo voy. Pues muchísimas gracias, Bernardo. A Qué placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Él es Bernardo Fraga, asesor inmobiliario. Yo soy Isabel Posadas y les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de La Casa. Muchísimas gracias, Clau. Gracias, Isa. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.